Bueno, entramos en una discusión que llevamos ya muchos años. Por ejemplo, sabéis que nuestros hermanos adventistas, aunque hay creyentes que no los llamarían hermanos, pero no vamos a entrar en esos prejuicios. Nuestros hermanos adventistas dan culto los sábados en todo el mundo. Los adventistas lo hacen ese día y entienden ellos que el sábado es el día que Dios guardó para ello desde el comienzo y que tiene que respetarse. Nosotros, bueno, el resto de cristianos de todo el mundo, no estamos de acuerdo porque lo entendemos de una forma diferente. Vamos a ver simplemente unos aspectos, no quiero ser muy pesado al principio, pero es simplemente para aclarar, y es en la introducción que es cierto, el Sabbat tiene un comienzo. Y vemos ese día de reposo en Génesis 2, de 2 al 3, cuando el Señor, después de hacer toda la creación, dice, ahora vamos a descansar. Bueno, Dios obviamente no necesita descansar, porque tiene todo el poder del mundo, pero es como lo narra de una forma en la que la creación ya toma un descanso en el que ya es el tiempo en el que Dios va a actuar de una forma más plena y más consciente. Y es en el momento en el que además Dios le muestra un modelo para el ser humano, donde tú tienes que trabajar y tendrás que hacer tus labores del día a día como es normal, pero tiene que haber un día de descanso. Un día donde tú puedas parar, al menos un día, en el que tú puedas tomar ese tiempo especial. Vemos, además, que... No me he equivocado. Perdonadme, ahí. Vemos que hay una pregunta. Entonces, ¿nosotros qué hacemos con ese día de reposo? Entendemos que el antiguo pacto de Moisés en el desierto, Éxodo 31, nos dice que tenemos que cumplir con ese sábado. Además, lo narra de esta forma en la que es una señal del pueblo de Dios. La circuncisión, el sábado, las dietas. ¿Pero cuál es el problema? Que no tenemos que circuncidarnos, ¿no? Quien quiera que lo haga, no es un asunto nuestro, pero no es algo que tiene que ver con... Ahora nosotros que estamos en nuevo pacto, no tenemos cuidado con los alimentos de comer dentro de un contexto racional, pero no hay cosas prohibidas para nosotros. Nos podemos acordar de cuando Pedro estaba en la azotea, en Jope, con Simón el curtidor, y recibe esa visión en la que Dios dice, ¿ves todos estos animales? No llames a nada impuro de lo que yo he creado. Come. De la misma forma tú tienes que aceptar a Cornelio, que es un gentil. Pues nosotros entendemos que ese antiguo pacto se ha cumplido en Jesucristo. Que el antiguo pacto, la ley de Moisés, ya terminó en Cristo. Gálatas capítulo 3 lo narra, de que ya no tenemos que seguir con los mismos rudimentos de la ley antigua, porque Cristo lo ha culminado todo en la cruz. Y ya ha terminado ahí. Por lo tanto, no tenemos que entender, y por eso el Nuevo Testamento nunca habla de que los creyentes tienen que guardar el sábado. De hecho, vemos como todo lo contrario en los textos que hay ahí escritos, si no os da tiempo a tomar nota, luego en YouTube va a estar, no os preocupéis, donde constantemente Pablo en estos 3 lugares está hablando de que eso ya es algo pasado y de que incluso no debemos... Desde el punto de vista judío no se debía molestar a los creyentes gentiles con guardar estos aspectos que tienen que ver con la comida, los días, etcétera, etcétera. Ahí están los textos que podéis tomar como referencia. ¿Qué es lo que nosotros entendemos? Que para nosotros el domingo no es el nuevo sábado. No, el domingo es el día del Señor. Es el día de Cristo. Es el día en el que nosotros vamos a celebrar que ya consumó todo en la cruz. No es el día de la espera a que venga el Mesías. Es el primer día de la semana, según se empezó a hacer en aquel tiempo, el primer día de la semana, porque es el primer día del resto del fin de los tiempos, donde ya ha venido Cristo, ha consumado su obra y ya estamos en esa espera hasta que Dios quiera volver. Por lo tanto, la iglesia comienza a reunirse los domingos, que es lo normal. ¿Y qué celebran? Que Cristo ha resucitado. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó el domingo y todos vamos a celebrar que Jesucristo ha resucitado, que venció a la muerte y que nosotros, de la misma forma que Él ha hecho, también cuando muramos vamos a resucitar con esos cuerpos restaurados. 2 textos, Hechos 27 o 1 Corintios 16:2, nos habla de ello.
el primer día de la semana. El domingo los creyentes estaban unidos dando culto al Señor. Pero, avanzando, nos preguntamos, ¿cómo lo explica Jesús? Pues vamos al texto que hoy estamos hablando. El sábado fue establecido para bendecir, no para esclavizar. Yo os voy a mandar deberes, buscad por YouTube a un vídeo sobre cómo los judíos, y si podéis, judíos ortodoxos o hasídicos, viven el sábado. Viven al punto en el que no pueden ni siquiera encender las luces de su casa. Por diferentes motivos. No pueden utilizar ciertos utensilios de cocina. O sea, es algo tan difícil, tan complicado, que entiendo esta frase, que el día de reposo es para bendecir al ser humano, no para esclavizarle. Y esa bendición es de la que vamos a estar hablando hoy. De que además Cristo es el Señor del día de reposo. Cristo tiene el poder y la autoridad para determinar lo que es, para qué sirve ese día. ¿Y qué es lo que dijo el Señor? Es un día en el que podemos hacer buenas cosas. Porque cuando sanaba a personas el día de reposo también se enfadaban. Porque cuando comían también se enfadaban. No podéis tomar de los cultivos. No se puede hacer eso. Pero tenemos hambre. Tenemos que vivir esclavizados o podemos disfrutar el día de reposo. Son la ley y estos aspectos las sombras de lo que tenía que venir, como vemos en esos textos que podéis leer tranquilamente en casa. La ley es la sombra de lo que va a venir. El sacrificio que se hacía en la ley en el Antiguo Testamento, ¿qué era? Era estar esperando lo que iba a venir con Cristo. Y cuando llega Cristo, ya no hay más sacrificios. ¿Por qué no hay sacrificios? Porque Cristo, según dice el apóstol Pablo no. El escritor de Hebreos dice, un sacrificio fue hecho una vez para todos, para siempre y de una forma perfecta. Por eso nosotros no hacemos sacrificios. Ya no tenemos que estar guardando el sábado, nos reunimos en el día del Señor. Y si no pudiésemos el domingo, lo haríamos otra semana, otro día de la semana. No importa, lo que importa ¿qué es? Es el principio que se establece. ¿Cómo tenemos que vivir nosotros? No lo he puesto ahí. Es como Dios lo estableció. Tenemos que vivir en trabajo, no podemos vivir sin trabajar, no podemos vivir sin recolectar la comida o sin cazarla en el sentido más primitivo del ser humano. Tenemos que trabajar, luchar, esforzarnos en nuestra vida, pero también tenemos que tener tiempo de descanso. No porque a mí me apetezca descansar, es porque Dios nos manda a hacerlo. Así que Dios nos cuida. Hermanos, tenéis que descansar. Pero el tercer punto, ¿cuál es? La adoración. Trabajo, descanso y adoración a Dios. No podemos vivir sin entender bien estas tres cosas. Por lo tanto, en 3 puntos. En primero, ¿cuál es el verdadero descanso de nuestra vida? ¿Cuál es el verdadero sabbat en el sentido de descanso? ¿Cuál es el reposo del ser humano? Es Cristo. Esto es lo que tenemos que comprender. Cristo es nuestro descanso. ¿Por qué? Pues este punto lo dice. Él es el cumplimiento de los mayores planes de Dios. Desde el comienzo de los tiempos, dice Efesios 1:11 que está ahí escrito, en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene una voluntad, tiene un propósito, hace todas las cosas conforme ese propósito y en ello nosotros estamos guardados en Cristo. Así que hay un plan grande que era Cristo enviado al mundo para solucionar nuestro problema, para darnos el descanso. Es el método eterno de Dios, Cristo, para nosotros. ¿Cuáles son los otros métodos que podemos buscar? Que la religión, la ideología, la filosofía, la política, ¿qué vamos a buscar? Es todo un fracaso cuando lo utilizamos para intentar encontrar esa respuesta para nuestra vida. ¿La política es buena? Sí, porque sin política estaríamos, imaginad lo que sería el mundo sin política, sin orden, sin administración. El problema son los malos políticos.
Casi todos son malos. Pero la política en sí misma no es mala. Vamos a administrarnos y a cuidar los recursos que tenemos. ¿Pero eso es una respuesta para solucionar el problema original del ser humano? No. Las filosofías, bueno, pues están bien. Nos ayudan a entender o a explicar Pero al final la filosofía nos va a dar la respuesta para solucionar nuestro problema original. Mira, llevamos ¿cuántos años? 2400 años de filosofía tal y como la entendemos, desde los griegos hasta ahora. ¿Cuál es la respuesta para el ser humano? La siguen buscando. Siguen buscando el sentido de las cosas, porque no hay respuesta ahí. ¿Dónde más? ¿En ideologías? ¿En qué? Solo Cristo nos da la respuesta a lo que nada lo puede dar. Restaurar lo que es original. ¿Qué es lo original? Que Dios te ha creado a ti para estar con Él. Y Dios te ha creado para ser feliz y no para vivir triste y seco en tu día, sino que la forma original en la que nosotros hemos sido creados es para estar con nuestro Padre. No hay cosa más antinatural que una familia que se divide. Hay veces que las circunstancias de nuestra vida nos llevan a sufrir esto. Yo me imagino que dentro de las familias que inmigran a veces tienen que dividirse por un tiempo. Es algo normal, es duro, es difícil, es desagradable. No me imagino lo que tiene que ser el tener que separarme de mi familia, de mi mujer y de mis hijos durante meses o años. Pero hay veces que se tiene que hacer, es difícil. Y ahí Dios tiene que dar mucha gracia. Pero tú en esos momentos te piensas, ¿de verdad merece esto la pena? ¿De verdad? Y tienes que tener mucha fuerza de voluntad para continuar. ¿Pero por qué lo haces? Lo hago por mi familia. Mi abuelo lo hizo, fue a Suiza a emigrar, con aquellos tiempos donde España tenía que salir a buscar respuestas. Y a los meses volvió y dijo, mira, si nos morimos de hambre, nos morimos de hambre, pero por lo menos estamos juntos. Y volvió ahí sin haber encontrado una respuesta. Hay una película española que habla justo sobre la inmigración en Suiza, que es donde mi abuelo lo intentó en su día. No le salió bien y de hecho por causa del problema que hubo con ciertas personas fue herido y como eran hermanos de la iglesia, dejó la iglesia durante un tiempo. Y mi abuela, que era anticristiana completamente, antievangélica, ella era una buena católica, como una española que era, acabó un día entrando a una iglesia persiguiendo a mi abuelo, a ver qué hace mi abuelo los domingos, a ver qué hace mi esposo los domingos por la mañana, y le va persiguiendo una iglesia. Y un día dijo, me voy a entrar, les voy a gritar a todos, herejes, hijos de... Bueno, cuando entró fue tan llena del Espíritu Santo que se quedó y no salió de la iglesia, nunca, hasta que falleció. ¿Ya sabéis cómo falleció? Falleció visitando a un hermano en el hospital, predicándole a Cristo. Tuvo un ictus y en el mismo hospital orando, se cayó y murió. Pero es la realidad de las familias. El tener que, a veces, vivir circunstancias difíciles, pero ¿qué es lo natural? Estar con mi papá. Dile tú a Ian que no puede estar conmigo. ¿Qué va a hacer? Te va a gritar, va a llorar, va a patalear, te va a pegar, va a hacer lo que sea porque quiere estar con su papá y con su mamá. No puede entender la vida sin ellos. Dentro de ese plan, tenemos que entender que esos planes son seguros. Dios no va a fallar. Dios no va a meter la pata. Dios no va a cambiar de opinión y lo que dijo ahora no lo va a hacer. Son planes seguros porque Dios tiene el poder para poder cumplirlos. No depende de ti. Dios lo va a hacer. Por lo tanto, yo tengo que vivir en esa tranquilidad y en esa absoluta seguridad. Pero llegamos al punto. Es la respuesta que todo el mundo necesita. Todos necesitan la respuesta de Cristo. Yo sé que en el mundo estamos muy acostumbrados a escuchar la siguiente frase. Bueno, eso te funciona a ti, pero a mí no. O eso no va conmigo. Y es un problema, porque Cristo es la respuesta que todos necesitan, aunque no lo sepan, aunque no lo quieran. Mi hija o mi hijo, cuando tienen que tomar medicinas, no quieren. Pero tienes que tomarlas. No, es que esto no, a mí no me gusta, porque prefiero... No, tienes que hacerlo, es una necesidad. Si no entiendes el problema y la respuesta, nunca vas a salir de ahí. Dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Está diciendo el mismo Señor, yo lo soy.
para poder ir al Padre y vivir y volver a nuestra naturaleza, hay que pasar por mí. No porque sea un Dios malo que solamente busque un método, es que es el método perfecto. Es que los otros métodos que nosotros podamos encontrar son imperfectos. Así que el ser humano que vive en Génesis 3, separado de Dios en sus delitos y pecados, necesita encontrarse con Cristo para poder hallar otra vez a Dios. En este mundo caído, muerto en sus delitos y pecados, no hay otra forma que encontrar descanso solo en Jesucristo. Porque además el mundo no solamente es que esté caído, es que sigue cayéndose más y más. Y se sigue alejando. ¿No decimos siempre que el mundo cada vez está peor? ¿Por qué está peor el mundo? Porque cada vez se aleja más de Cristo. Cuanto más nos alejamos de Cristo, más caemos en la oscuridad. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos queda? Llegar a la conclusión y disfrutar para nosotros que Cristo lo es todo. Pero es que esto tiene que ser felicidad. Cristo lo es todo. ¿Qué quiere decir? Que no necesito nada más. No necesito nada más en mi vida. Yo estaba que lo diga, pero mi familia puede ir al cielo mañana, que yo estaré fortalecido por Cristo y podré continuar con mi vida. Triste, dolido, por supuesto, tendré que pasar un tiempo en el que Dios me restaure, pero yo puedo seguir porque Cristo me fortalece, porque ahí es donde encuentro todas las respuestas. Espero que no pase, ¿vale? Que quede claro. ¿Qué quiero decir? Que Cristo es algo tan grande para el ser humano, es tan profundo, llena tanto, que te pueden arrebatar todo, pero si mantienes a Cristo, sientes que lo tienes todo. Podremos ir a un lugar donde no haya nada, podremos vivir vidas difíciles. Tenemos una iglesia, yo creo que todos somos más o menos humildes. Y ser humilde significa que un problema en el mes hace que todo se te tropiece. Que empieces a pensar, ¿llegaré a final de mes? ¿No llegaré? ¿Voy a poder? ¿No voy a poder? Ahora se me estropea el coche, ¿voy a tener para arreglarlo? Si lo arreglo, ¿voy a poder? Esto es vivir una familia humilde. Pero estos detalles cotidianos y tontos y banales nos muestran que no hay nada que yo pueda perder que me arrebate esta paz y esta tranquilidad. Y llegaremos a esa conclusión, el Señor lo es todo. Lo es todo para mí. Siempre decimos profeta, sacerdote y rey. ¿Cómo lo vamos a ver hoy? Hoy vamos a cambiar un poquito, de hecho lo vamos a mencionar luego más tarde en la Escuela de Evangelio. Cristo es el verdadero profeta porque es el único que me guía y me revela la salvación tal cual como es. No podemos entender la salvación sin Cristo. No hay salvación sin Cristo. Él es el sacerdote, verdadero sacerdote, porque es el que aplica correctamente la salvación. Él es el que muere en la cruz por limpiar mi pecado. Por eso Él es el verdadero sacerdote y el verdadero rey que asegura y consuma la salvación en mi vida. Y el rey tiene todo el poder. Por lo tanto, no tengo que temer por mi salvación. Está asegurada. Por cuanto yo estoy en Cristo. Llegamos al segundo punto y vamos a ir con ritmo para no hacer el culto muy largo. Ya sabéis que yo me quedo entre los 35 minutos. Cuando yo veo luego en YouTube que el vídeo está más en 35, ya he estado yéndome por las ramas. Descanso con propósito. Volvemos al punto principal. Tenemos que vivir en ese Sabbat. Claro, tenemos que descansar. Día de reposo. Tenemos que tener un tiempo para poder restaurar nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestro espíritu. No somos máquinas. Dios nos ha creado con la necesidad de descansar. Pero claro, vamos a descansar con propósito. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Podemos irnos de vacaciones los cristianos? No sé si alguna vez alguien se habrá hecho esta pregunta. Obviamente, claro, ¿cómo no vamos a poder descansar? Me gustaría irme de vacaciones y a irme, no sé, a un hotel con todo pagado, de los de pulserita. Tiene que estar muy divertido. No, nunca lo he podido hacer, pero tiene que estar genial. O irme a otro país. Me gustaría, por ejemplo, volver y visitar París, que lo hice 3 días con Miriam en nuestra luna de miel antes de ir a los entrenamientos que tuvimos que hacer.
Me encantaría visitar otros países y ver otras culturas, sería muy divertido, no puedo hacerlo. No tengo ni tiempo ni dinero para hacerlo, pero Dios nos ha permitido poder descansar cuando vamos a Santander en la casa de los papás, en la casa del pastor Antonio y Juana Mari, y ahí vamos y descansamos unos días con ellos y con mi hermana. Pero, ¿qué significa eso? ¿Significa que vacaciones es aislarme de todo? Tenemos que descansar con propósito. Cuando nosotros nos vamos de vacaciones, ¿qué tenemos que hacer? Entender que ahí en esas vacaciones hay un propósito. Y como estamos en verano, lo podemos mencionar. ¿Dónde voy de vacaciones? Ahí habrá alguien a quien tú puedas predicarle el Evangelio. ¿O qué pasa? Cuando tú sales a descansar, te quitas la chapita de cristiano y ya dices, ya está. Yo ya, no me hables de Cristo que ya estoy cansado. No, tienes que ir y predicar a Cristo. Así que si vas a algún lugar a descansar, alguien habrá en ese sitio a quien yo pueda predicar y yo pueda llevar a Cristo. Es un campo nuevo para mí. ¿Quién habrá en este lugar? Pues no sé quién habrá, pero yo sé que habrá gente que necesita a Cristo. Cuando tengas días de descanso, aunque sea en tu casa, no importa, tómatelo como un entrenamiento. ¿De qué nos quejamos siempre? No tenemos tiempo. Tenemos que trabajar mucho y la casa y los niños y las extraescolares y las tareas. Estás de vacaciones, tienes el tiempo. Lee, escucha, estudia la palabra. Haz culto. No tienes excusa para no hacerlo. Ahora tienes el tiempo. Tómatelo como un entrenamiento espiritual. Pero si hago el entrenamiento, entonces no puedo hacer otras actividades. Pues madruga un poco, no te levantes a las 10, 11, tómate un tiempo que sea una mañana, una horita por la mañana, una hora por la tarde. Tómatelo en serio, entrena en ese tiempo. Mira con perspectiva. A veces la distancia te hace ver mejor tus circunstancias. Cuando tú te alejas de tu vida y llegas y estás viéndola en la distancia, tú ves cosas que antes no veías. ¿Esto cómo nos pasa a nosotros? Cuando estamos tiempo de nuestro hogar y volvemos y lo vemos y decimos, ay, pues mira, sí, nuestro hogar, pero, ay, fíjate, esto está desordenado, uy, esto está feo, y empiezas a ver cosas que antes no veías. Por lo tanto, es un tiempo para que tú puedas mirar tu vida desde una perspectiva diferente. Y tú puedas tomar determinaciones en la distancia, en el descanso, en el tiempo, para poder orar y escuchar la voz de Dios. Fuera o no en vacaciones, un sábado, un día un día festivo, no importa. Cuando tengas tiempo para descansar, hazlo de una forma activa. Cuando tengas tiempo para tomar un descanso, hazlo de esta forma. Marcos 6, del 30 al 34. ¿Qué está narrando? Está narrando el tiempo en el que los discípulos vuelven de haber ido de 2 en 2 a predicar el Evangelio, sanaban personas, maravilloso. Y llegan con Jesús y dice Jesús, mirad, habéis venido de viaje, estamos aquí ayudando a la gente, predicando, sanando, vamos a hacer una cosa. Dice, os veo tan cansados que nos vamos a retirar un poquito, nos vamos a retirar a un lugar más íntimo para que podáis descansar, porque dice la palabra que no habían podido ni comer de lo atareados que estaban. Y después de ello es cuando la gente los sigue buscando en la barca, se acerca a Jesús y les ve y dice, les veo como a un rebaño sin pastor. Y siente amor y misericordia y sigue ministrándoles a ellos. Y cuando tienen hambre es cuando ocurre el milagro de los panes y los peces. Necesitamos descansar, hermanos. Somos como los apóstoles. El Señor nos mira y nos dice, es cierto, habéis trabajado mucho, tenéis que descansar. Tenéis que recargar pilas. Tenéis que respirar. Tenéis que calmar. Pero en ese tiempo hay que escuchar también la voz de Dios. ¿Y qué es lo que el Señor vio? La gente sigue muriendo y sigue sufriendo. Así que comer rápido, descansar rápido, que hay que volver al trabajo. Hay que seguir trabajando, porque la gente tiene hambre y necesita comer. Por lo tanto, cuando nosotros estamos descansando, no es simplemente un aislarme, sino es recuperar fuerzas para continuar con el ministerio y con mi vida.
Así que no descanses por descansar. Busca recargar esas pilas para poder volver. Pero llegamos a un punto que también es muy importante. Y es que normalmente las vacaciones o el descanso lo hacemos en familia. Ya sabéis lo que pasa en las familias cuando pasan mucho tiempo juntas. Hay veces donde los roces suceden, es cierto. Yo conozco algún testimonio de alguna persona que ha vuelto peor de vacaciones de cómo se fue, de que iban con toda la ilusión de las vacaciones y llegaron peor, enfadados, con problemas, circunstancias. Conozco personas que se van de vacaciones y sufren problemas con los coches. Recuerdo que nos lo contaba Israel Martí, de Paterna, y nos decía, mira, este viaje, que ellos fueron unos días a descansar, dice, el coche nuevo que me compré, al principio estropeado, me dan uno nuevo, se me vuelve a estropear, todo esto en pleno viaje. Hay veces que en un viaje se te puede arruinar. La gente que se va a estos lugares paradisíacos, les pica un mosquito que les hace tener fiebre y les estropea el viaje. Hoy vamos a Punta Cana, a Santo Domingo, qué bien. Pum, les llega el monzón, todos los días les llueve, no pueden hacer nada. A veces el descanso no es descanso, por lo que pensad en que el tiempo que tenemos que pasar con nuestra familia es un tiempo que tiene que tener un propósito. Para empezar, unidad. El tiempo sirve para la unidad. Es para unir lazos. ¿Cómo funciona la unidad? Es entender otra vez por qué somos una familia. No simplemente porque mamá se unió a papá y tuvieron bebés. No, eso lo hacen los animales. Lo que nosotros hacemos es, como lo explica Éxodo al principio, un varón de la tribu de Leví se une a una mujer de la tribu de Leví y tienen un hijo que se llama Moisés. Y Dios tiene un pacto con el papá, con la mamá y con el hijo. Eso es una familia. Una familia en la que Dios está en el medio y hay un propósito cumplido en Cristo. Por lo tanto, la unidad tiene que estar basada en Cristo. ¿Cómo se consigue eso? Cuando tú das culto en familia. Cuando tú oras en familia, cuando tú alabas a Dios en familia, cuando tú compartes la palabra en familia. La pregunta que nos hacemos es que aprovechando ese tiempo y este hábito, ¿quién va a liderar ese tiempo? ¿Están las familias preparadas para tener este culto y esa vida espiritual? ¿Están los padres, han crecido y están en ese punto en el que ellos pueden tomar a sus hijos y dar culto y crear una mini iglesia de 4 o 5 personas? El tiempo de descanso en familia sirve para sanar. Porque todas las familias tienen heridas. Es un tiempo para sanar lo que se ha estado hiriendo durante el año. Tiempo en familia tiene ese propósito, donde se puede hablar, conversar, se pueden explicar las cosas. Dejemos que nuestros hijos hablen y nos digan qué les pasa. Dice la palabra que tenemos que enseñar a nuestros hijos de tal forma que no les llevemos a la ira. Y luego dice, ¿cómo se hace eso? Dice, cómo lo hace el Señor. Como el Señor enseña, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. No con palabras duras, no con insultos, no con menosprecios, no faltándoles al respeto, no minimizando sus pensamientos y emociones, no quitándoles y callándoles lo que sienten o lo que les apetece o les gustaría, sino valorándoles tal y como son y viéndoles como los remanentes y los evangelistas del día de mañana, etcétera. No, si nos quedamos aquí, no terminamos hoy. Y continuamos con el tercer punto. No hay mejor día de reposo que cuando nos reunimos, hoy domingo, donde en principio no tenemos que trabajar, pero nos venimos aquí a dar culto al Señor. Esto es lo más importante, dar culto al Señor. Si nosotros le preguntamos a nuestro cuerpo esta mañana qué le apetece hacer, ¿qué nos diría nuestro cuerpo? ¿Quiero dormir más, para empezar? Segundo, ¿quiero descansar o quiero hacer otras cosas o lo que me dé la gana? Eso es lo que nuestras entrañas nos piden. Yo por eso nunca le escucho, nunca ni siquiera le pregunto. Vamos a dar culto a Dios, no hay otra opción.
Tú, mi cuerpo, me da igual lo que quieras. Como dice la palabra, ordeno, alma mía, que alabes al Señor. Vamos a dar culto a Dios, porque si escuchamos lo que nos apetece, nuestra naturaleza de pecado nos va a llevar siempre a alejarnos. Pero ahí tenemos que estar nosotros tomando las determinaciones correctas. El día del Señor, hoy, el día de Cristo, venimos a dar culto, como lo hacían en Hechos capítulo 2, como lo hacían en el templo y en las casas, todos los días, con alegría y sencillez de corazón. ¿En qué consiste el culto? En que tú adores correctamente a Dios. Hay veces que tenemos la mala interpretación de que yo voy al culto a vivir un espectáculo. A ver la alabanza, qué canciones cantan, a ver si me regocijo en ellas, a ver el pastor, si cuenta muchas historias, chistes, que es muy divertido y muy agradable, o a ver si hoy me hace llorar porque necesito quebrantarme un poco, o a ver si hoy me motiva y salgo con el pecho hinchado. Pero no vamos a la iglesia a vivir un espectáculo y a ver qué es lo que me ofrecen. Yo voy al culto a dar culto, no a que Dios me dé culto a mí, sino yo voy a darle esa adoración y esa alabanza al Señor. Y en medio de esa alabanza y esa adoración, por supuesto, yo soy el primer bendecido. Yo soy el primero que me veo satisfecho. Yo, cuando voy a dar culto a Dios, recibo la palabra que es para mí. Pero la tengo que escuchar cómo lo es, la palabra de Dios para mi vida. Preguntarme, ¿cuál es la promesa que Dios me está dando hoy? Lo que se va a cumplir en mi vida, lo que Él nos deja, pero que va a ser una realidad para nosotros. Y en tercer lugar, hoy es el día del Señor, también para los remanentes, para los niños, para los jóvenes, para esa generación que Dios guarda para conquistar el día de mañana. Hoy es el día de ellos también. Por lo que me da mucha pena en las iglesias que a los niños, yo recuerdo una en la que me contaban que el pastor se enfadaba mucho si los niños armaban jaleo o metían ruido, se enfadaba mucho. Y había veces que había personas que tenían punteros láser que alumbraban a la gente como diciendo, oye, que no hagas ruido o lo que sea. Así lo hacían. Y personas se veían muy ofendidas por todo ello. Y nos olvidamos de la importancia de los remanentes. No de, ay, venga, subidlos arriba para que se entretengan y no nos molesten. A veces pienso que nosotros tendríamos que estar arriba y los niños aquí haciendo su culto, porque ellos son más importantes que nosotros. Por lo tanto, el culto no es el tiempo de los papás y los niños se entretienen, es el tiempo de los hijos de Dios, seamos más adultos o más niños. Así que es muy importante que entendamos que los remanentes y los niños tienen que dar culto a Dios en espíritu y en verdad de la misma forma que nosotros. ¿Cómo lo van a aprender? Cuando ellos nos observen. Si yo en la alabanza estoy sentado y estoy durmiéndome y ¿qué es lo que van a hacer nuestros hijos? Van a aprender. Esto es aburrido, esto no apetece, esto. Pero si te ven, no hace falta que estés gritando no hace falta que, como lo sientas, hazlo, pero al menos que te vean alabando y adorando al Señor. Y con esto, todas las demás cosas. ¿Cómo vamos a dar culto? En espíritu y en verdad, pero con ese corazón en acción de gracias. Filipenses 4, del 6 al 7, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y entonces, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar vuestros corazones y pensamientos. Pero si yo no voy con acción de gracias, yo voy con queja constantemente, no voy a poder estar abierto a que Dios me dé paz. Si yo voy con mis quejas y mis inquietudes y mis miedos y no entiendo lo que Dios puede hacer conmigo, ¿cómo yo voy a recibir esa paz? Por lo tanto, yo entiendo que dentro del culto y la acción de gracias, en el día del Señor, Dios me da la gracia para descansar del miedo de mi día a día. Porque todos vivimos con miedos. Dios me da la gracia para vivir en ese descanso dentro del horario de Dios, de saber, Señor, tú lo tienes todo en tu plan. No me tengo que preocupar de nada. Y además, en el descanso, dentro de ese plan y la soberanía de Dios, que es seguro. Por lo que, si yo estoy dentro del plan de Dios, se va a cumplir. Por muy torpe que yo pueda llegar a ser. Dando culto, ahora sí, en espíritu y en verdad,
Hebreos 12:28, dice así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esa gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con un temor reverente. Nueva versión internacional. ¿Qué quiere decir? Cuando demos culto, tienes que hacerlo ¿con qué? Con respeto y gratitud, de una forma consciente, sabiendo lo que doy y lo que recibo. ¿Bien? Y luego vamos a los 3 puntos, y con esto ya vamos a ir terminando. Tenemos que preparar el culto antes. Ya desde el día de antes, yo tengo que preparar lo que voy a hacer el domingo. Tengo que ir preparando mi corazón para ello. Tengo que ir ya recogiendo toda esa gratitud de lo que Dios me ha dado y ha hecho, que yo voy a darle gracias al día siguiente. ¿Cómo lo hacemos también? Acuéstate pronto. Yo sé que ayer había un partido muy divertido, Francia, Inglaterra, un partidazo. Pero, ¿qué quiere decir? Está bien que lo veas, pero si tu hábito es que todos los sábados te acuestas a las 1, 2, 3, 4 de la mañana, ¿cómo te vas a levantar el domingo y cómo vas a dar culto a Dios? ¿Cómo vas tú a trabajar si no duermes? A que las horas de descanso son sagradas. Mañana tengo que trabajar, no me molestéis, tengo que ir, descansar. Pero para ir el domingo a la iglesia, ¿qué ocurre? También guardemos eso. Eso es dar culto y eso es entender y es también hacerlo con ese temor reverente. Cuando nosotros va a iniciar el culto, tenemos que hacerlo con puntualidad y oración. Y yo sé mejor que nadie lo que es venir al culto con niños. Lo sé mejor que nadie. He traído aquí a los 3 han sido bebés aquí en esta iglesia y se han ido sumando. Yo sé que es muy complicado, a veces llegamos tarde, a veces es difícil aparcar, tienes que dar muchas vueltas, hay tráfico. No somos legalistas, no vamos a ir apuntando la hora, pero sí que tenemos que hacer el esfuerzo de venir con el tiempo, no para llegar al culto, sino para estar orando un rato antes, en ese tiempo de oración. Hay iglesias que tienen tiempo de oración antes del culto. Lo podríamos instaurar. Siempre lo hemos dejado libre para que vengáis. A lo mejor así podemos animar un poco para que en media hora podamos estar viniendo y estar orando todos juntos. Pero preparemos el culto de una forma puntual y en oración. Y finalmente, cuando terminamos el culto, no termina el día del Señor. No termina ya nuestra fe, sino que tenemos que hacer ese fórum, es decir, recordar en familia, en grupo o individualmente qué es lo que hoy Dios me ha puesto en el corazón. Es decir, yo no puedo irme de aquí olvidándome de todo lo que ha pasado. No. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que Dios me ha hablado? ¿Qué es lo que Él ha puesto en mi corazón? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Cualquier cosa. Y entender que todo lo que ocurre luego tiene que ser aplicado en mi vida y en el campo. Por lo tanto, yo no salgo entonces a mi vida normal. Ay, ya vuelvo a mi casa, ya vuelvo a mis cosas. No, yo voy como un misionero para seguir trabajando durante el resto de la semana. Este espacio que tenemos aquí es ese ratito que el Señor tomó a sus discípulos y los llevó aparte. Un rato cortito, pequeñito, donde espiritualmente recargamos pilas, ¿no es cierto? Pero no nos olvidemos que hay gente fuera de la barca que nos está haciendo señas porque necesita escuchar que Jesús es el Cristo. Y esa es la respuesta. Así que, hermanos, comed rápido, descansad este rato que tenéis aquí, porque cuando nos salgamos de la iglesia vamos a salir a esa batalla espiritual, a ese lugar donde Dios nos ha puesto para proclamar, para vivir el mensaje de Cristo. Así que aprovechad este ratito que tenemos de descanso, porque el resto de la semana que nos queda es un tiempo donde tenemos que batallar, esa batalla y esa lucha de la fe. Así que vamos a terminar orando al Señor, dándole las gracias también por las ofrendas y los diezmos que vamos a recoger, dándole la gloria y la honra por el tiempo que hemos tenido hoy, por aquellos que nos visitan hoy por primera vez, por aquellos que nos están ahora mismo viendo a través de Internet, por los que nos verán luego en otro momento y en otro horario a través de YouTube, que podamos estar recibiendo esa bendición también en la distancia, como Iglesia Aposento Alto que somos, una iglesia que está con el corazón abierto
a poder vivir y experimentar a Cristo, que lo podamos hacer durante el resto de nuestra semana. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo en el que hemos podido darte culto en espíritu y en verdad. Gracias, Padre, porque nos vamos a ir a casa después de que estemos en la escuela de Evangelio, pero no lo vamos a hacer iguales, sino que lo vamos a hacer fuertes, con esa determinación de vivir el resto de los días de la semana, entendiendo que este de alguna forma es el primero, ¿no? Y lo vamos a hacer viviendo y disfrutando que Jesús es el Cristo. Lo vamos a hacer disfrutando que somos llenos del Espíritu Santo. Y aunque no podamos descansar, aunque estemos fatigados, cansados y cargados, recordamos que siempre en ti encontramos descanso. Padre, gracias porque en ese tiempo de descanso vamos a poder aprovechar para poder profundizar más en ti y en tu palabra, para poder conocerte más, para poder ser unidad en la familia, pero también en la iglesia, y poder ser comisionados para que donde estemos, sea el lugar que sea, donde vayamos, lo podamos hacer como un hijo de Dios que predica que Jesús es el Cristo y la respuesta para todos los problemas. Pero más allá de eso, que todo día de nuestra vida podamos hallar el descanso, que es encontrarnos con la respuesta absoluta. Sea el problema que sea la circunstancia que sea el lugar que sea y el tiempo que sea. Padre, te tenemos a ti, estás a nuestro lado, no nos abandonarás nunca en ningún momento o circunstancia. Tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros y tenemos la gracia de Cristo cambiando y transformando nuestras vidas. Gracias, Padre, porque esta obra es perfecta, por lo que en trabajo o en descanso, todo es por y para ti. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.